Bueno, gracias por la presentación. El tema de hoy que nos convoca, como ya fue presentado, son las complicaciones de accesos vasculares. Eh, Vamos a comenzar repasando un poco los tipos de accesos vasculares que tenemos para uso de hemodiálisis, ¿sí? Los más importantes y a destacar son las fístulas. Como ustedes ya saben, las fístulas pueden ser nativas o pueden ser protésicas. Teniendo en cuenta esto, recuerden lo siguiente, que la fístula se confecciona a partir de una anastomosis, esto es la unión de una arteria con la vena, y después tenemos los materiales protésicos, ¿sí? Que los materiales protésicos lo que van a hacer justamente es también unir la arteria con la vena, ¿sí? Pero digamos, el puente protésico es el que se va a utilizar como acceso vascular. Después tenemos los catéteres, ya sean permanentes o transitorios, y básicamente la diferencia entre unos y otros va a estar dada por la duración. Obviamente que los catéteres permanentes tienen más durabilidad que los catéteres transitorios. Y la diferencia entre unos y otros es que el transitorio se utiliza mucho más en los pacientes agudos que requieren hemodiálisis de urgencia, por ejemplo, y que por eso mismo también son de corta duración. Y los permanentes pueden ser utilizados en pacientes que requieran diálisis crónica o que van a necesitar por un tiempo más prolongado diálisis, ¿sí? La principal característica que tiene el catéter permanente justamente es que es un catéter tunelizado, ¿sí? Y que tiene un CAF de Dacron, ¿sí? Que acá por ahí en la foto se visualiza que ese CAF lo que va a generar es una reacción de fibrosis, y esa reacción de fibrosis con el tejido celular subcutáneo es lo que va a permitir al catéter anclarse, pero además, otra cosa muy importante, es que va a actuar como barrera al paso de bacterias, ¿sí? Es por eso que los catéteres permanentes son de más larga duración, porque disminuyen el riesgo de infección endovascular, ¿sí? Bueno, según la ubicación anatómica, podemos hablar de los catéteres temporales y permanentes de acuerdo a, bueno, qué venas más vamos a utilizar. Los temporales normalmente se usa con mayor frecuencia la vena femoral como abordaje. La canalización de la yugular interna también es frecuente, y la vena subclavia, que la salvedad con la vena subclavia, acá tenemos que hacer un paréntesis, porque se utiliza pero no de primera elección, siempre va a ser la última elección. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque la vena subclavia se asocia a mayor riesgo de estenosis, ¿sí? Entonces debe evitarse o debe elegirse este abordaje, pero como última opción que tengamos, ¿sí? Y los catéteres permanentes, obviamente, sí se puede utilizar la yugular interna, la vena femoral, y la cava inferior es un acceso bastante difícil. El abordaje es por región translumbar, entonces no es tan utilizado. La realidad es que estos catéteres se usan como emergencia, como último acceso vascular, cuando ya el paciente agotó otras alternativas. Las fístulas, ¿sí? Lo que tenemos que acá hacer hincapié, más que nada, es que en las fístulas siempre la confección tiene que ser de distal a proximal. Usar primero, o sea, las venas que tenemos, las venas y las arterias que tenemos en el antebrazo, y después recién proseguir y avanzar hacia más proximal, ¿sí? Es así como lo que más se utiliza es la radiocefálica, ¿sí? La radiocefálica o breccio-simino a nivel de la muñeca, seguido por la anastomosis a nivel del codo, ¿sí? Brachiocefálica, y después se pueden usar las transposiciones, ¿sí? Con vena basílica. ¿Por qué es importante esto y por qué lo mencionamos en este capítulo, que justamente es complicaciones de accesos vasculares? Porque lo más importante es preservar el capital vascular de los pacientes, ¿sí? Una de las complicaciones más temidas es justamente el agotamiento de accesos vasculares, y es lo que tenemos que tratar de evitar en la medida que nosotros podamos, con nuestras acciones, ¿sí? Como profesionales. Entonces, si nosotros utilizamos de manera correcta el capital vascular del paciente, bueno, posiblemente le demos más chances a futuro de por ahí otra confección de acceso vascular, ¿sí? Entonces, por eso siempre se empieza de distal a proximal. Si uno confeccionara como primera alternativa en el brazo, ¿sí? Bueno, y ese acceso vascular, por ejemplo, se complica, se trombosa, tiene fallo primario, lo que vamos a perder es la posibilidad después, en un segundo tiempo, de poder confeccionar
una anastomosis radiocefálica, ¿sí? O sea, ese brazo ya queda completamente inutilizado. Por eso, la importancia de preservar los accesos vasculares. Y ahora sí, avanzando un poco más sobre complicaciones asociadas a catéteres puntualmente, después más adelante vamos a ver fístulas, pero teniendo en cuenta esto, podemos tener complicaciones tempranas, muy tempranas, que pueden estar relacionadas a la colocación del catéter, ¿sí? Y esto, acá tenemos un listado que dentro de las frecuentes podemos encontrar el mal posicionamiento, ¿sí? Que después les voy a mostrar fotos de esto, así que más adelante lo vamos a terminar de aclarar bien. También el neumotórax y el neumomediastino como complicaciones a punto de partida de la punción ya sea de la yugular interna como también de la subclavia, embolia aérea, punciones arteriales, que esto puede ocurrir en cualquier parte de la anatomía, y las punciones arteriales por ahí pueden aparecer de manera frecuente, ¿sí? La más, digamos, complicada es la punción de la carótida, ya que esto puede derivar en hematoma sofocante cuando el sangrado es muy importante. Y no se controla el sangrado arterial, ¿no? Sepsis relacionada con el procedimiento, ya sean infecciones también de la herida quirúrgica que pueden aparecer, hematoma en el punto de punción venoso, ¿sí? Hemorragias de la herida quirúrgica, arritmias, las arritmias cardíacas durante el procedimiento de colocación no son muy frecuentes, pueden ocurrir siempre que ocurra, por ejemplo, una ventriculización del catéter, ¿sí? Recuerden esto, que la punta del catéter siempre va en la aurícula derecha, ahí es donde se tiene que visualizar, y si por algún motivo el catéter se desplaza y progresa hacia el ventrículo, bueno, pueden aparecer como consecuencias arritmias cardíacas. Parálisis transitoria del nervio recurrente laringio, que esto está relacionado con la anestesia local, ¿sí? Rotura o perforación del catéter, que por suerte eso no es tan frecuente. Si existe algún tipo de esta complicación, bueno, tiene que ver más que nada con el material, con el catéter, y uno siempre cuando abre el kit de catéter debería de chequear que todo esté bien, ¿sí? Antes de colocarlo. Reacciones relacionadas a la anestesia local o reacciones vagales. Y las excepcionales tienen que ver con la rotura cardíaca, perforación de un gran vaso, taponamiento cardíaco, hematomas retroperitoneales, que eso es a punto de partida del abordaje femoral, ¿sí? O parálisis permanente del recurrente laringio. Dentro de las complicaciones que también pueden aparecer de manera temprana están las complicaciones mecánicas. Pero las complicaciones mecánicas pueden ser tempranas o pueden ser tardías, ¿sí? Pueden ser ya después de un tiempo que hemos colocado el catéter y que el catéter ya está en uso. Vamos a repasar un poco a qué se deben estas complicaciones mecánicas. Siempre que tenemos complicaciones mecánicas, lo que tenemos que pensar es que esto nos va a dar un bajo flujo del catéter. Y nosotros recuerden que necesitamos que el acceso vascular tenga un buen flujo para poder generar un buen QV de la máquina y poder generar un buen flujo de diálisis, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, cualquier situación que nos esté complicando el flujo del catéter, y bueno, no va a resultar en una diálisis ineficiente, ¿sí? O en un mayor recirculado, por ejemplo, del acceso vascular. Cosas que nos pueden estar pasando y que siempre hay que descartar cuando tenemos bajo flujo del catéter es lo siguiente. El edema, que puede estar presente en la zona a nivel local, ¿sí? Puede ser por también edema generado por el tejido celular subcutáneo porque el paciente se encuentre en anasarca, puede ser también por hematoma, ¿sí? Secundario a la punción venosa. Entonces, en estos casos puede estar esto generando compresión local, ¿sí? Edema o un hematoma a nivel local. Acodamientos, que eso después vamos a ver una foto de los acodamientos a nivel interno, que se pueden ver en la luz del vaso. Las migraciones del catéter, por eso es muy importante siempre chequear la posición del catéter con una placa de tórax, con una RX. Otras cosas que pueden estar modificando el flujo sanguíneo es la posición del cuello, y también cuadros de hipotensión, por ejemplo, brusca que tenga el paciente, y eso me puede estar modificando la dinámica del catéter. Los catéteres que se encuentran colocados en la yugular izquierda, ¿sí? Tengamos en cuenta que tienen un trayecto más tortuoso, ¿sí? Y es por esto que también pueden generar con más frecuencia acodamientos internos y puede generar con más frecuencia disfunción mecánica.
¿sí? Mucho más frecuente que los que están posicionados del lado derecho, ¿sí? Las trombosis en el interior de catéter y las oclusiones por vaina de fibrina. A continuación, lo que vamos a tratar de hacer es desglosar algunas de estas complicaciones, ¿sí? Acá, como para que ustedes vean, ¿sí? Esto es una migración de la punta del catéter, ¿sí? Muchas veces esto pudo haber sido en el mismo procedimiento de colocación, ¿eh? Esto es un catéter que entra, vean acá, por yugular izquierda, ¿sí? Y que se desvía hacia la yugular del lado derecho. Este catéter probablemente lo que tenga es algún grado de disfunción mecánica, ¿sí? Que tenga alguna alteración en la dinámica del flujo porque no está en la posición correcta, y puede ocurrir también que si uno toma en cuenta los parámetros de la diálisis, tenga mayor recirculado, ¿sí? Bien, acá tenemos del lado derecho lo que podemos ver, esto es un catéter y esta es la forma, esta es la curva, ¿sí? Que hace el catéter cuando se coloca del lado izquierdo, y acordémonos que la punta siempre va en la aurícula, la tenemos que visualizar en la aurícula derecha, ¿sí? Esto es lo que mayormente se asocia a acodamientos. El catéter está más doblado en la luz del vaso por el recorrido que tiene que hacer, y es por eso que la yugular izquierda, anatómicamente, por una predisposición netamente anatómica, genera mayores complicaciones de disfunción, ¿sí? Y estos casos es cuando uno ve que el catéter está en el ventrículo, ¿no? Así se vería ventriculizado el catéter. Esto lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene mayor riesgo de arritmia, ¿no? Si nosotros hacemos una placa de tórax y lo que vemos es esto, bueno, deberíamos tener la precaución de retirar unos centímetros del catéter, ¿sí? Reposicionarlo. Acá es como se ve un apodamiento, por ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, en el caso de esto de un hematoma en la femoral, que muchas veces puede generar algún tipo de compresión en el sitio de entrada, y puede llegar a generar, si es muy importante el hematoma o el edema de la zona, compresión y modificaciones del flujo del catéter, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en los pacientes agudos, ¿sí? Van a ser muy distintos a los pacientes crónicos de una sala de diálisis, cuando nosotros tengamos que elegir el acceso vascular. En los pacientes agudos, muchas veces la vía de abordaje que más se prefiere es la femoral, ¿sí? Y esto tiene más que ver con que son pacientes sumamente complejizados, son pacientes que probablemente estén coagulopáticos, tengan trastornos en la coagulación, en anasarca, edematizados. Entonces, el abordaje femoral a veces termina siendo más fácil, más directo que el abordaje yugular, y no solamente eso, a veces el riesgo o el grado de complicaciones es ligeramente menor, ¿sí? Acá, para poderles mostrar esto que les estoy diciendo, hay un artículo que se publicó en la revista JAMA en 2008, si bien ya tiene unos años, pero vale la pena, o sea, como para reflejar esto que estamos charlando. Y una de las preguntas que se hicieron justamente en este trabajo es si el cateterismo yugular podía reducir o no el riesgo de complicaciones nosocomiales en comparación con el cateterismo femoral, ¿sí? En los pacientes que requerían diálisis aguda. Este trabajo involucró 750 pacientes, realmente fue un ensayo grande, multicéntrico, aleatorizado, y que abarcó desde 2004 hasta 2007, ¿sí? Se tomaron pacientes con un índice de masa corporal menor a 45, y lo que quisieron comparar en este trabajo es si realmente el abordaje yugular era mejor y si realmente podía disminuir el riesgo de complicaciones nosocomiales, complicaciones infecciosas, infecciones endovasculares y complicaciones por hematoma, y grado de disfunción del catéter. Lo que se vio claramente es que los pacientes que tenían abordaje yugular, ¿sí? Bueno, tenían ligeramente mayor riesgo de presentar como complicación hematomas en la zona. 3,6% versus 1,1% de los catéteres que se habían colocado femorales, ¿sí? Y cuando se intentó comparar la colonización del catéter por 1000 días de catéter, y acá hicieron una distinción entre los pacientes obesos, ¿sí? Que tenían un índice de masa corporal mayor a 28, y aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal normal, estándar, menor a 24, ¿sí? O sea, no tenían ni sobrepeso ni eran obesos.
Y bueno, lo que se vio es que ligeramente el grado o el riesgo de colonización en los pacientes que no tenían sobrepeso, bueno, era incluso hasta menor si se querían en la vía femoral, en el abordaje femoral con respecto al yugular, ¿sí? Pero lo que sí se vio, y acá fue muy clara la diferencia, fue significativa, es que los pacientes obesos, el abordaje femoral sí tenían mayor riesgo de colonizaciones. Pero cuando hicieron el global, en cuanto a cuando compararon, bueno, qué catéteres se les infectaron más por 1000 días de catéteres y los pacientes tuvieron infecciones endovasculares, bueno, o sea, el riesgo de complicación global no fue significativo, ¿sí? 2,3% versus 1,5%. La verdad que es una diferencia no tan grande. Entonces, el abordaje femoral podía ser una buena opción. Y por eso algunos incluso los prefieren más en los pacientes críticos. ¿Sí? Cuando se comparó disfunción del catéter y cuando se comparó también el rendimiento de la diálisis, y esto lo hicieron por tasa de reducción de urea, ¿sí? Cuando hablamos de rendimiento de diálisis, tampoco hubo diferencias significativas entre uno y otro. ¿Sí? Hubo una diferencia ligeramente mayor, pero la verdad que despreciable, para los catéteres yugulares, con respecto al grado de disfunción, 11,1%, y para la vía femoral 10,3%. Y la realidad es que el abordaje de la yugular izquierda fue la que se llevó los mayores riesgos de disfunción, porque también hicieron la diferencia discernir entre lo izquierdo, o sea, la yugular izquierda y la yugular derecha, y claramente la izquierda fue la donde presentaron mayores complicaciones por disfunción mecánica de catéter. ¿Sí? El rendimiento de la diálisis fue prácticamente el mismo para ambos grupos. Así que de acá también sale por qué muchas veces en los pacientes tan complejizados y que requieren hemodiálisis en agudo, por ahí la vía femoral es una buena opción, ¿sí? Teniendo en cuenta estas salvedades. Bien, otra complicación que ya la nombramos es la fibrina, la oclusión por vaina de fibrina. Y esto es algo sumamente frecuente, que puede ocurrir tanto en los catéteres de corta duración como en los catéteres tunelizados. ¿Sí? El flap de fibrina o vaina de fibrina, ¿sí? Acá hacen la diferencia entre que el flap o cola de fibrina es aquella que se forma en el extremo distal del catéter, generando una especie de fenómeno de válvula. ¿Sí? Con lo cual es muy difícil retirar la sangre, pero es, o sea, fácilmente para infundir, ya sea solución fisiológica o para infundir lo que sea a través del catéter. Pero cuando uno quiere tomar sangre del catéter, no puede retirarla. Y eso es lo que hace el flap o la vaina o la cola de fibrina. La vaina de fibrina es aquella fibrina que se forma y que se adhiere entre la pared del vaso y la superficie externa del catéter, ¿sí? O sea, lo que hace es envolver al catéter, ¿sí? En el espacio que queda entre la luz del vaso y el mismo. Y eso lo que genera es imposibilidad tanto para infundir como para retirar sangre. El trombo mural, la diferencia es que la fibrina que se forma en la luz del vaso per se, porque puede ser por una lesión, por la pared vascular dañada, se junta o se une con la fibrina que se encuentra en la punta del catéter, y eso es donde hay mayor riesgo de trombosis venosa. ¿Sí? Aumenta el riesgo de trombosis venosa. Ahí ya vamos a ver otros signos que no solamente tienen que ver con la dinámica, sino que tienen que ver con que puede haber edema, puede haber dolor local en el sitio de inserción, ¿sí? Y puede haber salida del líquido perisitio de inserción del catéter. El trombo intraluminal es aquel que se forma en la luz del vaso, ¿sí? Es fibrina que está dentro de la luz del catéter, ¿sí? También, o sea, genera imposibilidad tanto para infundir como para retirar, ¿sí? Entonces, la fibrina, hay pacientes que tienen predisposición a formar fibrina, ¿sí? Y por eso es tan importante la prevención de esto con el correcto sellado del catéter. Hay veces que cuando el catéter está completamente ocluido y se forma un trombo de fibrina muy importante en la luz interna del vaso, directamente hay que retirar ese catéter porque no sirve más, ¿sí? No, o sea, porque no nos permite dializar, no nos permite avanzar con la diálisis y hay que recambiarlo, ¿sí? Entonces es importante buscar una buena opción de sellado. Muchas veces no todos los pacientes les va a ir bien con el mismo producto, ¿sí? El sellado se puede hacer con solución
solución salina, por supuesto, siempre y cuando se cubra perfectamente todo el largo del catéter, ¿sí? Y cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Que nos tenemos que fijar bien en el cebado. Cada catéter, cada rama, ¿sí? Tiene su diámetro, su longitud, ¿eh? Y eso lo aclara el fabricante. ¿Sí? Cada catéter, por ejemplo, tiene, no sé, 1.6, 1.5 centímetros, 2.1 centímetros. Bueno, esa longitud, que es el cebado, es lo que hay que respetar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la solución con la cual nosotros sellemos el catéter llegue hasta el extremo más distal, ¿sí? Y pueda estar bien sellado y evitar de esta forma la formación de fibrina. Entonces, ¿lo podemos hacer con solución salina? Sí, si lo hacemos de manera adecuada se puede hacer. Se puede hacer con heparina sódica, diluida o pura. En muchos lugares se prefiere trabajar con heparina diluida, con solución fisiológica, para no infundir heparina pura y de esta manera generar otras complicaciones como por ejemplo sangrados postdiálisis y demás por la anticoagulación del paciente. El citrato trisódico, que la marca comercial, bueno, es Duraloc, y el cloruro de sodio al 20%. El cloruro de sodio al 20%, créanme que es muy bueno para diluir muchas veces la fibrina cuando se está empezando a formar y ya empezamos a tener dinámica dificultosa del catéter. Bueno, es muy bueno el cloruro de sodio al 20%, el hipertónico, para poder disolver la fibrina cuando está apenas empezándose a formar. Bien, ¿qué otros tratamientos tenemos para la vaina de fibrina? Bueno, esto va más para los catéteres permanentes, ¿sí? Esto no es para los transitorios. Se puede utilizar el stripping o se puede utilizar el endobrushing. Estas técnicas, o sea, el objetivo es tratar de preservar, obviamente, el acceso vascular, ¿sí? Antes de removerlo, antes de sacarlo, antes de cambiarlo, porque como ya les dije al principio, lo más importante es preservar el acceso vascular, preservar también el capital vascular de los pacientes. Entonces, si podemos utilizar algunas de estas técnicas y tenemos el alcance y la accesibilidad, vamos por eso, ¿sí? El stripping es el pelado, ¿sí? Es otra forma de decirlo, de la vaina de fibrina que se formaba entre el catéter y la pared vascular, ¿sí? O sea, es un procedimiento que se hace por hemodinamia, en donde se utilizan elementos específicos y lo que hacen es justamente barrer, como que abrazar el catéter y barrer esa vaina de fibrina, hacerle un pelado, ¿sí? Al catéter, justamente así como dice la palabra. Y el endobrushing es un tratamiento endoluminal, ¿sí? En donde también a través de las ramas del catéter, a través de este acceso, se pasa como una especie de varillita, de cepillito, y se trata si hay alguna vaina de fibrina ahí, se trata de disolverla, ¿sí? Estos son los dos procedimientos que más se utilizan en los catéteres permanentes. Hay otros procedimientos que se pueden utilizar, pero la verdad es que tampoco son tan usados, ¿sí? Que es poner fibrinolíticos, ¿sí? O sea, sellar el catéter con fibrinolíticos, esperar un par de horas para después poder retirar el fibrinolítico, ¿sí? Y eso por ahí ayuda a disolver la vaina de fibrina que se forma en la luz del catéter, ¿sí? O bien el flap, la cola que se formaba en la punta del catéter, bueno, por ahí también ayuda a disolver el flap, ¿sí? No es muy útil eso cuando hay vaina, cuando se genera la fibrina alrededor del catéter, no es tan útil para eso, pero sí para las otras dos. Bien, otra complicación que podemos encontrar en los catéteres semipermanentes o permanentes, tunelizados, como quieran llamarlo, es la extrusión del dacron, ¿sí? El desplazamiento de esto que se acuerdan que yo les había dicho al principio, funcionaba ya sea como barrera para los gérmenes y también como anclaje del catéter, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puede ocurrir esta complicación? Y bueno, muy frecuentemente cuando tenemos infección del túnel, ¿sí? Cuando hay tunelitis. Las infecciones del túnel lo que genera es que se empiece a disolver la misma inflamación, ¿sí? Del tejido celular subcutáneo y la llegada de agentes como macrófagos, células del sistema inmune, y la propia reacción inflamatoria que se genera hace que el cuerpo expulse, ¿sí? Ese CAF. Y en otras situaciones que por ahí no están relacionadas a infección, pero que podemos ver esto, es cuando hay
una disminución muy importante del tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Un paciente por ahí que adelgazó mucho, o sea, no sé, más de 10 kilos en poco tiempo, ¿sí? Y eso puede generar también el desplazamiento del CAF. Obviamente que hay que tener en cuenta que cuando encontramos este tipo de complicación, acto seguido hay que pensar en un recambio del catéter, ¿sí? Si es por infección, bueno, ni hablar. Hay que pensar en, o sea, retirar el catéter muchas veces, iniciar tratamiento antibiótico para después en un segundo tiempo volver después a colocar un nuevo acceso vascular, ¿sí? Bien, otra complicación que podemos encontrar son los desplazamientos. Esto, por ejemplo, no está bien, ¿sí? Los desplazamientos del catéter transitorio, más de 3 o 4 centímetros hacia afuera, aumenta el riesgo de infección, ¿sí? Y también aumenta el riesgo de complicación de disfunción mecánica, ¿sí? Probablemente estos catéteres, o sea, o generen bajo flujo, recirculado del acceso vascular, ¿sí? Y mayor riesgo de infecciones. Así que eso también tenemos que tratar de evitarlo. Cuando hablamos de infecciones asociadas a catéter, bueno, las vías más comunes por donde los gérmenes ingresan es a través de la manipulación, ¿sí? Desde lo que sería la conexión, el momento de conexión, que es sumamente importante, por eso es tan importante preservar en ese momento la esterilidad de los materiales que se van a utilizar, los protocolos, ¿sí? Uno siempre que se ajuste a los protocolos de conexión y desconexión en una sala de diálisis y bueno, nos quedamos tranquilos y nos aseguramos que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque vamos a reducir de esa manera el riesgo de contaminación en la conexión, ¿sí? Que puede ser muy grave porque obviamente podemos ser los portadores para que ingrese una bacteria a la sangre del paciente, ¿sí? Entonces, la conexión, la piel también, por supuesto, los microorganismos de la piel, o muchas veces hay pacientes que, o sea, no se higienizan bien o lo que sea, o están colonizados, es muy común la colonización por estáfilo, ¿sí? Entonces, la piel también es una puerta de entrada a través para las infecciones endovasculares y la vía hematógena, ¿sí? Como vemos acá, a través de la vía hematógena también se puede llegar a colonizar el catéter. Esos son como a grandes rasgos los puntos, las vías de infección, ¿sí? ¿Y qué signos vamos a encontrar de infección? ¿A qué es lo que le tenemos que prestar atención y cuáles van a ser nuestras pautas de alarma? Bueno, cualquier cambio en la coloración del sitio de entrada del catéter, bueno, es una pauta de alarma, ¿sí? Ni hablar cuando encontramos estas características, mucho eritema alrededor del catéter, ¿sí? Dolor, puede estar acompañado de dolor cuando uno le presiona con gasas el sitio, le duele generalmente al paciente. Las gasas de la curación las encontramos manchadas con pus directamente, porque la secreción termina siendo purulenta en muchos casos. ¿Sí? Y tenemos signos claros de fluorosis, ¿no? Bueno, esto ni hablar que a cualquiera de nosotros le llamaría la atención. Después tenemos acá las tunelitis, que esto es lo que ocurre en los catéteres muchas veces, que cuando se infectan tunelizados, donde tenemos un gran eritema y puede haber secreción en todo lo que es la parte del trayecto del túnel, ¿sí? Y después acá tenemos por ahí pocos síntomas, ¿sí? Hay pacientes que son muy oligosintomáticos, entonces no vamos a encontrar por ahí una secreción florida ni nada que se le parezca, pero sí por ahí empieza con eritema y con algún tipo de dolor en la zona de inserción del catéter, y esto ya es una pauta de alarma, ¿sí? Por lo menos es para que le pongamos el foco. Y tengamos en cuenta otros síntomas sistémicos, si el paciente hizo fiebre, si el paciente tiene equivalentes febriles, además de los signos de infección local que se pueden agregar y que podemos ver, ¿sí? ¿Puede haber otros síntomas sistémicos? Sí, por supuesto. Hay pacientes que presentan hipotensión, taquicardia, ¿sí? Sobre todo hipotensión intradiálisis. Hay veces que el sitio del catéter se puede encontrar en buen estado o ligeramente eritematoso,
Y en la conexión intradiálisis, el paciente hace o bacteremia, hipotensión, o hace los escalofríos, la fiebre, ¿sí? Toda la clínica florida. Ahí es donde uno tiene que estar siempre prestando atención. ¿Cómo uno debería proceder en estos casos? Bueno, siempre tomar los hemocultivos. Y los hemocultivos se toman primero y de vena periférica, para poder después tomar la muestra de retrocultivos, ¿sí? Entonces, los hemocultivos van primero, los retrocultivos van después. Y los retrocultivos siempre, pero siempre, siempre tienen que ser antes de la conexión, ¿sí? Nunca van a ser después porque no van a ser retrocultivos, ¿sí? Uno lo que quiere tomar cuando toma la muestra de retrocultivo, cuando cultiva el catéter, lo que quiere tomar siempre es la sangre que está en la luz del catéter. ¿Sí? Porque ahí es donde se van a ir acantonando las bacterias, y ahí es donde las bacterias van a generar biofilms en la luz interna del catéter. ¿Sí? Entonces uno lo que quiere tomar es el cultivo de la sangre que está ahí en la rama del catéter. ¿Sí? Por eso siempre los retrocultivos van antes de la conexión. ¿Sí? Nunca se toman retrocultivos después de que se termina la diálisis, porque eso no está bien. ¿Sí? En caso que el paciente haya hecho una bacteremia intradiálisis y que haya hecho un episodio febril en diálisis, bueno, se tomarán solamente hemocultivos. En ese caso, si se puede tomar de una vena periférica, bien, y si no, porque el paciente, por ejemplo, no tiene buenas venas, no le encontramos un acceso para tomar los cultivos de sangre, bueno, en ese caso se pueden tomar, sí, de las líneas arteriales o venosas de diálisis, ¿sí? Pero no de otra manera. Y después inicia el tratamiento médico, o sea, el tratamiento antibiótico según protocolo médico. ¿Sí? Los antibióticos más utilizados, empíricos, es la vancomicina, la ceftazidima o la cefazolina o cefalotina. ¿Sí? Esos son los antibióticos más utilizados. Bien, ¿y qué pasa cuando hablamos de catéteres tunelizados? ¿Sí? También puede ser que la conducta médica sea si el paciente tiene un catéter transitorio y ya tiene los signos de infección y demás, bueno, retirar el catéter. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer acá es el cultivo de la punta de catéter, como está escrito acá, ¿sí? O sea, o retrocultivo o cultivo de punta de catéter según cuál sea la conducta médica en ese momento. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando el catéter es un catéter permanente, es un catéter tunelizado? ¿Sí? En este caso, los catéteres tunelizados, lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre, el cultivo de sangre periférica, hacer los retrocultivos y cuando se finaliza la diálisis, el sellado del catéter, en vez de hacerlo con solución salina o solución heparinizada o lo que sea, se puede hacer con antibióticos. ¿Sí? Entonces, se puede optar por el cierre con antibióticos del catéter. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta tener los resultados de los cultivos, ¿sí? Entonces, en este caso puede ocurrir que los cultivos sean negativos y si son negativos quiere decir que el paciente pudo haber tenido fiebre por otra cuestión, pudo haber sido un cuadro viral y no era relacionado al catéter. Entonces, si tiene cultivos negativos, se suspenderán los antibióticos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente tiene como cultivo positivo un estafilocoagulasa negativo o un bacilo gram negativo? Y la clínica fue favorable, o sea, a febril evolucionó bien con el tratamiento antibiótico. Bueno, en caso de que tengamos estafilocoagulasa negativo, bacilo gram negativo, una opción es poder continuar con el tratamiento de antibióticos de sellado del catéter. ¿Sí? O sea, antibióticos endovenosos por 10 y 14 días, más el sellado en la luz del catéter con antibiótico. Son los únicos casos que estaría permitido continuar con esta terapia, ¿sí? Que se llama terapia de Locklock Therapy, ¿sí? También la pueden conocer con ese nombre, el sellado de antibióticos del catéter. Esto, ¿cuándo lo vamos a definir de esta manera? Y bueno, más que nada cuando tenemos un paciente que por ahí es el último acceso vascular, está agotado de accesos vasculares, es muy complicado retirar el catéter y tenemos la posibilidad, por el tipo de gérmenes y rescate, hacer este tipo de terapia más conservadora, bueno, se hace en estos casos, ¿sí? Si el paciente tiene un Staphylo aureus
una cándida, ni hablar, o persiste clínicamente con fiebre y deterioro del estado general y persiste con bacteremia, y bueno, no, ahí sí o sí hay que retirar el catéter, o sea, ahí ya no se discute, ¿sí? La indicación es bien tajante, retirar el catéter, antibióticos endovenosos, y después se verá para poder colocar otro catéter, ¿sí? Siempre cuando tengamos presencia de un coagulasa negativo, o bien cuando el paciente tenga bacteremia persistente, fiebre persistente, hay que descartar endocarditis. Por eso acá lo que se recomienda es hacer siempre un ET, un ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Bien, ¿cómo prevenimos esto? Con el correcto cumplimiento de las medidas de asepsia durante la manipulación del catéter, fundamental, el lavado de manos, siempre, siempre, tanto el paciente como el personal de salud, protocolos de conexión y desconexión a ultranza, mejorar las condiciones higiénicas de las unidades de hemodiálisis, cuidados específicos que tienen que ver con el sitio de salida del catéter, siempre cubrir y poder realizar la curación del sitio de salida, estar atentos a cambios, ¿sí? En la coloración, si hay secreción, si no hay secreción, bueno, también lo que nos dice el paciente, porque el paciente mismo puede decir, me empezó a doler el sitio del catéter, ¿sí? Entonces, estar atentos a todo eso. Y sobre todo, ni hablar si relata que tuvo fiebre o que tuvo algún otro síntoma en el domicilio, o bueno, en el caso que esté internado durante la internación, ¿no? Pero eso es mucho más fácil de hacer el seguimiento si está internado. Eh, Siempre estar atentos a eso. Y tratar a los portadores de Staphylo aureus. ¿Puede llegar a ser una estrategia eficaz? Sí, puede llegar a ser una estrategia eficaz. Se sabe que el Staphylo aureus es el único que lo podemos erradicar y nos podemos descolonizar. Es muy fácil, mupirocina nasal, y se puede lograr, ¿sí? Por ahí, en otros, con otros estáfilos, como el epidermidis o cualquier otro coagulasa negativo, no tendríamos el mismo éxito, ¿sí? Pero sabemos que para el aureus funciona. Bien, seguimos con complicaciones de fístulas. Estas son como las complicaciones, se las traté de juntar así en imágenes para que sea mucho más fácil, y son las complicaciones que más vemos, ¿sí? Esta complicación puede llegar a ser potencialmente fatal para el paciente, el aneurisma, ¿sí? Un aneurisma así, con estas características, un aneurisma gigante, un aneurisma que tiene este tipo de cambio de coloración en la superficie de la piel. Fíjense que acá el color se torna perlado, ¿no? Está la piel más fina, adelgazada, perlada, hay un cambio en la coloración. Bueno, esto potencialmente se puede romper, ¿sí? Y ustedes saben que el flujo que tiene una fístula y la presión que tiene una fístula, si eso se rompe, el sangrado sería incoercible, ¿sí? Creo que estando con un médico al lado, si al paciente se le rompe un aneurisma, a menos que esté, no sé, en el quirófano con el cirujano vascular al lado, al médico general le costaría mucho también tratar de comprimir para evitar el sangrado excesivo. Esto es, hay que estar muy alertas a los aneurismas, a los cambios de coloración, a los aneurismas de rápido crecimiento. El crecimiento también es algo que nos marca el pronóstico, si ese aneurisma tiene riesgo de romperse o no. Un aneurisma que crece muy rápido y que se torna así, con estas características, con adelgazamiento y la piel se torna más traslúcida, ¿sí? Bueno, hay que tener mucho, mucho ojo con eso. Cirujano vascular urgente, y lo que hay que hacer por ahí es cerrar esa fístula. Así que bueno, eso con los aneurismas. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, que puede haber este tipo de cambio de coloración y a veces aparece como un puntito de necrosis, ¿sí? Una zona de necrosis, y eso también es grave. O sea, porque son pautas de alarma que puede generalmente complicarse y romperse en cualquier momento, ¿sí? Acá lo que muestra es circulación colateral, ¿sí? ¿Y esto dónde lo vemos? ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen estenosis central, una estenosis a nivel del confluente yugulosubclavio, a nivel de la subclavia, ¿sí? Entonces lo que genera es mucha presión y por eso empiezan a aparecer las colaterales. Lo que acá implica con el acceso vascular es que si tenemos una estenosis central puede generarnos, si la fístula es una fístula nueva, por así decirlo, falta en el desarrollo, que no se desarrolle la fístula por la presencia de una estenosis central.
¿Puede haber circulación colateral? Claro que sí. Aumento de las presiones venosas, y eso es una complicación porque no nos permite realizar una diálisis con buen flujo, ¿sí? Si tenemos muchas presiones venosas, no nos va a dar la bomba de diálisis, no nos va a dar un buen QB para poder dializar. Entonces, estas complicaciones, para resolverlas, el camino que tenemos es tratar de resolver la estenosis central. A veces se puede, a veces no se puede, ¿sí? Lo que uno debería hacer es hacer una buena fistulografía y una venografía general, y ahí poder generar una dilatación después, o sea, poder dilatar la estenosis y tal vez hasta poner un stent. De esa manera se resuelve este tipo de complicaciones. ¿Sí? Después tenemos el síndrome de robo o necrosis acra, ¿sí? Acá tenemos la necrosis acra que se produce por el robo a nivel distal, producto de la fístula. ¿Y esto cómo es? Voy a ver si lo pueden entender de esta manera. La fístula puede ser que sea una fístula de alto flujo, ¿sí? Y el flujo de esa fístula lo que genera es una disminución del flujo a nivel distal, ¿sí? En el miembro de la fístula a nivel más distal, o sea, en este caso las zonas sacras de la mano, los dedos, ¿sí? Genera un hipoflujo. Muchas veces los pacientes estos que tienen son diabéticos, tienen malos accesos vasculares, a las arterias ya tienen aterosclerosis, entonces ya tienen un capital vascular bastante complicado, por no decir otra cosa. Entonces, la confección del acceso, como la fístula, va a robar flujo, ¿sí? Como bien dice el nombre del síndrome, síndrome de robo, ¿sí? Va a haber hipoflujo a nivel distal. Entonces le va a llegar menos sangre y menos oxígeno a la mano, por ejemplo, a los dedos. Y entonces va a generar isquemia. Y en los casos más graves va a generar necrosis. Esto duele mucho, ¿sí? Porque imagínense, bueno, por ejemplo, acá la foto como tiene esta persona a la mano, ¿no? Da dolor, ¿sí? Y cuando uno conecta al paciente a diálisis, genera más dolor todavía y la mano se le pone más pálida por el hipoflujo mismo, por la isquemia, y genera mucho dolor. A veces cuando esto no se puede reparar de otra manera, hay que cerrar el acceso vascular. ¿Por qué? Porque el riesgo es que esta persona termine perdiendo el dedo, ¿sí? Ya, si hay necrosis, quiere decir que llegamos tarde, porque esto ya viene pasando de hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces, a veces la única solución acá es cerrar el acceso vascular, ligar la fístula, ¿sí? Las infiltraciones son más que frecuentes. Los pacientes que hacen muchos años que están en diálisis, seguramente alguno, una vez, aunque sea en la vida, tuvo una infiltración. Así que las infiltraciones sí son muy frecuentes. Y después las trombosis del acceso vascular, que eso eh, normalmente se produce cuando ya el acceso tiene previamente alguna lesión, algún grado de estenosis, por ejemplo, ya sea en el sitio cercano a la unión, a la anastomosis de la vena con la arteria, o más distal, pero en algún punto ¿sí? Hay una rémora de sangre, un estancamiento de la sangre, y eso lo que genera y predispone es al desarrollo de la trombosis, ¿sí? Bueno, y las fístulas también se pueden infectar, ¿sí? Es más frecuente las infecciones de las prótesis, pero las fístulas nativas, como tanto las protésicas, pueden presentar este tipo de complicaciones. Las fístulas nativas, por ejemplo, lo que puede ocurrir es alguna infección que comienza siendo de partes blandas, ¿sí? Sobre la piel que recubre la fístula justamente, ya sea por alguna lesión de la piel, que el paciente se la manipuló y se sobreinfectó. Rara vez ocurre por la misma punción, por la misma canalización, con las agujas de diálisis. Eso es poco frecuente porque normalmente uno hace mucho hincapié en el lavado del brazo, en la asepsia, en la conexión. No es tan frecuente, pero puede ocurrir que sí haya una infección de partes blandas, y que bueno, y que esto después por continuidad termine complicando al vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, lo que se recomienda es tratar la infección de la fístula nativa con antibióticos adecuados 4 a 6 semanas. Si hay presencia de fiebre, por ejemplo, mayor a 38 grados y o bacteremia asociada, se sugiere el tratamiento antibiótico por vía intravenosa. Eh, ¿Cuándo se recomienda debridar? Bueno, cuando ya tenemos colecciones importantes, ¿sí? Y ahí se sugiere el debridamiento.
En el caso de que sea una fístula protésica, ¿sí? Lo que hay que tener muy en cuenta es que las prótesis es peor porque el material protésico, como es un material ajeno al organismo, es un material exógeno, la reacción inflamatoria es mucho mayor y la prótesis es mucho más fácil que se forme biofilm en el interior de la prótesis, biofilm de las bacterias, y se colonice mucho más rápido, ¿sí? Entonces, cuando el material protésico está infectado, cuando hay tromboflebitis ya en la zona, la indicación es sí o sí hacer la exéresis de la prótesis, hay que sacar la prótesis, ¿sí? Y obviamente continuar con tratamiento antibiótico prolongado. Bien, ¿cómo monitorizamos el acceso vascular? Bueno, básicamente acá con... Ahí va. Acá me voy a hacer hincapié en el cuidado que tiene que tener enfermería, ¿sí? En cuanto al monitoreo del acceso vascular. Y fíjense qué es lo que hay que hacer siempre y de estar muy atentos. Inspección, palpación, auscultación y el test de elevación del brazo que se puede realizar, ¿sí? Si hay alguna sospecha de que hay alguna estenosis, se puede realizar. Y esto se puede hacer en cada sesión de diálisis, ¿sí? Y de hecho todo lo que es la inspección y la palpación y la ocultación se debe hacer siempre, ¿no? En cada sesión. Y el test de elevación del brazo es bastante sencillo, consiste en elevar la extremidad del miembro que tiene la fístula, la confección de la fístula arteriovenosa, por encima del nivel del corazón. O sea, deberíamos elevarlo, ¿sí? Por encima del nivel del corazón y lo que tendríamos que visualizar es el colapso de la vena, ¿sí? Por el cambio de presión, al disminuir la presión intraacceso, generaría colapso del vaso sanguíneo arterializado, la vena, la fístula. Cuando esto no ocurre, cuando no hay colapso, uno puede sospechar en que hay una estenosis, ¿sí? En el flujo de salida. Y que esa estenosis en el flujo de salida es lo que impide el paso de la sangre y por ende el colapso del vaso sanguíneo, ¿sí? Es una prueba muy sencilla, muy fácil de realizar y que por lo menos nos puede sugerir si hay o no una estenosis del flujo de salida. Obviamente que esto sumado a otros elementos que también tenemos, como puede ser el aumento de las presiones venosas, ¿sí? En la máquina. Entonces, si tenemos aumento de presiones venosas, que el paciente ya no logra el mismo QB que venía logrando anteriormente, y tenemos una prueba de test de elevación del brazo positiva, bueno, es más que necesario indicarle, por ejemplo, algún estudio, ya sea un Doppler o ya sea una fistulografía, para poder diagnosticar con certeza si nuestra sospecha es correcta, ¿sí? Entonces, ocultación, presencia de circulación colateral, que también nos puede estar indicando estenosis central, y el control de las presiones en el monitor de diálisis. ¿Sí? Acá nosotros tenemos para monitorizar siempre las presiones, obviamente AQB estándar 400, que una buena fístula debería más o menos darnos ese tipo de flujo. Bueno, las presiones deberían rondar en los 200, 220, no más que eso, ¿sí? Siempre tiene que ser menor a 250, siempre. ¿Eh? Porque eso nos estaría hablando de un buen acceso vascular. Bueno, acá un poco para repasar, ¿sí? Y que no nos olvidemos de nada. ¿Qué cosas tenemos que tener siempre presente? Los parámetros para el control del acceso. Pulso, frémito, podemos hacer la prueba de elevación del brazo, características clínicas, ¿sí? Y tener en cuenta el flujo del acceso vascular. Obviamente que en los casos de trombosis vamos a tener ausencia de pulso, ausencia de frémito, o sea, no va a funcionar, ¿sí? Incluso si ponemos una aguja, puede haber aspiración de coágulos, ¿sí? Entonces, el flujo del acceso está ausente en estos casos. Cuando sospechamos una estenosis del flujo de entrada, el flujo de entrada recordemos que es el que está cercano a la anastomosis, a la boca de la fístula, ¿sí? Cuando tenemos una estenosis puede ser que haya hipopulsación, ¿sí? O sea, el pulso se note más débil, el frémito que sea discontinuo. Cuando hablamos de la prueba de elevación del brazo puede haber un colapso normal o puede estar acentuado, ¿sí? Porque recordemos que la prueba de elevación del brazo es positiva, pero si la estenosis es en el flujo de salida, ¿sí? Y dentro de las características clínicas puede haber dificultad en la canulación, puede haber aumento de la presión arterial negativa, ¿sí?
cuando la estenosis está al nivel de la boca o cercana a la boca, ¿sí? Y el flujo del acceso disminuido. Cuando pensamos en una estenosis del flujo de salida, lo que podemos encontrar muchas veces es un pulso aumentado. Cuando nosotros palpamos al paciente, palpamos el acceso vascular, el pulso puede estar aumentado, también se le llama como pulso de martillo de agua a este signo. El tono puede estar más alto o más fuerte, el frémito a nivel de la estenosis, ¿sí? Puede ser que tengamos un sangrado prolongado postdiálisis y las presiones venosas elevadas, ¿sí? Y el flujo del acceso sigue siendo disminuido. Bien, bueno. Cuando observamos un flujo, un sangrado postdiálisis prolongado, ¿sí? Más de 20 minutos, bueno, tenemos que sospechar esta complicación, ¿sí? Pero no nos olvidemos que pueden haber otras complicaciones relacionadas a la anticoagulación, ¿sí? Entonces acá también es muy, muy importante chequear eso, la heparina del circuito, qué heparina inicial le pusimos, cuál es la heparina horaria que le pusimos al paciente, el peso del paciente, porque no nos olvidemos que la heparina se ajusta al peso del paciente, no es estándar y universal para todos, ¿sí? Y muchas veces si el paciente ya no toma medicación de anticoagulación, ¿sí? Así que ojo con eso, porque también en ese caso que el paciente esté tomando anticoagulación, por indicación de hematología, porque tiene una fibrilación auricular, porque tiene una válvula mecánica, por lo que sea, tenemos que nosotros ajustar la heparina de diálisis. Muy importante. Entonces, cuando observemos un sangrado prolongado, bueno, chequeemos todo esto, ¿sí? Pensemos que puede ser que tenga una lesión en el acceso vascular, pero también chequeemos lo otro, ¿sí? Ahí siempre que sospechamos una lesión del acceso vascular, solicitamos estudios, ecodoppler, fistulografía y la valoración por el cirujano vascular, que es lo que necesita el paciente, ¿sí? Bueno, para ir finalizando, las infiltraciones son muy frecuentes, como les dije anteriormente. Es importante dejar en reposo el acceso vascular. Si se puede, 48 horas sería ideal, ¿sí? Aplicar hielo siempre en las primeras horas, frío, porque el frío vasocontrae y eso va a ayudar a reducir la formación de hematoma, edema, ¿sí? Pasadas ya las primeras horas se pueden hacer fomentos con agua tibia y después para reducir el dolor y el hematoma se puede utilizar geles con árnica o heparina, ¿sí? Que se comercializan, así que se puede utilizar. ¿Mm? Y en resumen, lo que necesitamos es esto, hacer hincapié en el conocimiento y el entrenamiento de las complicaciones de los accesos vasculares, monitorizar el acceso vascular y alertar ante síntomas de disfunción del mismo. Tenemos las herramientas y los conocimientos para hacerlo. ¿Sí? Pautas de alarma ante complicaciones infecciosas, siempre hay que tenerlas. Y entrenar y educar también a los pacientes en el autocuidado. ¿Sí? El paciente en la casa se puede tocar la fístula, saber si tiene frémito, si tiene pulso, se puede incluso alertar tempranamente si se le tapó el acceso vascular y puede concurrir a un centro de salud, o sea, a su centro de salud para que lo asistan y se puede reparar en la medida que se pueda lo antes posible el acceso vascular o tomar alguna medida en cuenta. ¿Sí? El autocuidado también es importante y parte del trabajo es eso, entrenar y educar a los pacientes siempre. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Y si hay preguntas. Doctora Estefanía. Bueno, comentarles a nuestros participantes que vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Recordar que pueden hacerlo mediante el botón del chat o levantar su manito por Zoom para que podamos activar su micrófono. Recordar Pasó. también mantener la calma en estas situaciones, en este pequeño temblor que ha habido en nuestro país. Recordar que debemos mantener la calma y mantenernos en un lugar seguro. Sí, estaré atento leyendo sus comentarios.
Sí, participante Hilda, le acabo de reactivar su micro. ¿Me confirma, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Una consulta respecto a lo que estaba mencionando. Sí, Este, es una licencia Fiorella Buitrón. Lo que pasa es que me he puesto con otra compañera para que entre la señal. La consulta es respecto a la fístula, que usted dice que no se debe canalizar cuando está brillando porque puede haber un rompimiento, un aneurisma, que también es difícil para el médico, también sí, evitar esa hemorragia, ¿no? Entonces, sí. nosotros como personal de enfermera, este, no debería canalizar ahí. ¿Dónde usted me No, aconsejaría nunca. En canalizar? esos casos, cuando tenés una fístula aneurismática y que tiene esas características, no tenés que tocar el acceso vascular, no tenés que punzar. En este caso le avisás al médico que está así y bueno, que el médico decida el acto a seguir. Lo ideal es no tocar el acceso vascular e inmediatamente llamar al cirujano vascular, ¿sí? Porque el riesgo de ruptura es muy elevado, ¿sí? Cuando tenemos un aneurisma con estas características y sobre todo que ya tiene un rápido crecimiento, ¿no? Cuando están así inflamadas, porque hay varios Sí, y pacientes la piel con estas características, brillosa, perlada, adelgazamiento de la superficie del aneurisma, esos aneurismas son los más peligrosos. Después existen otros aneurismas que son más chiquitos, que no tienen riesgo de ruptura, que no son aneurismas verdaderos, son pseudoaneurismas, ¿sí? Entonces, esos igualmente también hay que tratar de evitar la punción reiterada sobre el aneurisma. Si nosotros podemos evitar punzar un aneurisma, mucho mejor, ¿sí? Hay que siempre punzar las partes más sanas de la fístula. ¿Mm? ya, usar las partes más sanas buscar el otro lado que Sí, esté sano. sí, sí. Una de las formas también de evitar la formación de los aneurismas es rotando el sitio de punción. A veces cuando nosotros punzamos todo el tiempo en el mismo sitio, generamos una debilidad en la pared del vaso y eso es el factor predisponente para la formación de los aneurismas. Entonces muchas veces rotar el sitio de punción es mejor. Bien, doctora, muchas gracias por la aclaración. No, por favor. Sí, excelente. Agradecemos su participación. Recordarles también a nuestros demás participantes que pueden hacer sus consultas, sus preguntas a través del botón del chat, ¿no? O pueden levantar su manito por Zoom para que podamos activarle su micrófono. Sí, sí, doctora, mire, estamos recibiendo buenos Sí. comentarios acerca de su exposición. El participante Rubén nos comenta, excelente exposición, doctora. Eh, Tenemos Gracias. aquí un participante que desea que podamos activarle su micrófono. Sí. Doctora Estefanía, muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarla por su excelente ponencia. A la Muchas vez gracias. hacerle la siguiente consulta. Nos dice que ustedes hacen uso del cloruro de sodio al 20% para el sellado del catéter para Sí, diluir esa vaina de fibrina. sí, correcto. Entonces, sí. Eh, Nosotros usamos generalmente para hacer la dilución de esa dificultad que tenemos de la formación de fibrina. Generalmente estamos usando el bicarbonato de sodio. No hemos tenido no hemos usado nunca el hipersodio para estos casos, por eso me interesa mucho, lo dejan ahí hasta la siguiente sesión, ¿cómo es?
que hacen uso del hipersodio. ¿Me puede Sí. explicar? Sí, cómo no. Mira, el clorurado muchas veces se puede dejar actuar 15 minutos, de 10 a 15 minutos, y ahí volver a probar para ver si ya se disolvió esa fibrina o no. En la mayoría de los casos y en mi experiencia tengo buenos resultados. A veces con 15 minutos, sellar la luz del catéter, cerrar el catéter esos 15 minutos y después volver a probar, ya tengo buenos resultados. A veces cuando el paciente ya es como más generar él la fibrina, ¿no? Y se fibrosa todo el tiempo y se genera esa fibrina todo el tiempo, se puede utilizar sellar el catéter hasta la siguiente diálisis con hipertónico. Hay veces que lo sellamos con hipertónico y le ponemos un poco de parina, o sea, tomamos 1 centímetro de parina y llevamos hasta 5 con hipertónico y esa dilución ponemos en cada rama del catéter esa dilución. Y a veces hasta la siguiente diálisis y nos funciona perfecto. ¿Sí? Pero más o menos con 15 minutos de que el hipertónico esté ahí haciendo efecto, ya te puedo decir en mi experiencia tenemos buenos resultados. Qué bueno. Sí. Nos ha dado luces para poder actuar porque tenemos mucha incidencia de disfunción de catéteres y estamos Ujú. haciendo uso de una trombolización con alteplase en Ah, sí, eso catéter. bueno es lo que les comenté que se podía llegar a utilizar, fibrinolíticos, que Sí, bueno, ese es el que más se utiliza, el que vos estás mencionando. Sí, y a veces no tenemos acceso porque es un producto muy claro, costoso y entonces exacto. Por eso no se está usa buena tanto. la alternativa que nos está dejando, doctora Stephanie. Muchas gracias. Bueno, espero que les sirva. Gracias. Sí, muchas gracias por su participación. Bueno, estimados participantes, hemos culminado con el tema número 5. También agradecer a la doctora Estefanía García que nos ha acompañado en este tema. Bueno, doctora, ha sido un honor haber contado con su exposición el día Muchas de hoy. gracias. Quisiera que nos pueda brindar unas palabras para dar por cerrado el tema número 5. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación ante todo, por la convocatoria. Un honor estar hoy presente y espero que les haya servido y estoy a disposición para preguntas que puedan surgir más adelante. Así que me encantaría que me llegaran todas sus preguntas. Sí, muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Un gusto. Bueno, estimados